Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando un tema muy relevante por todo lo que está pasando en nuestra economía mundial. Debemos saber que Dios ha establecido soluciones a los problemas económicos y uno de los temas importantes que debemos conocer es el tema del trabajo. Hoy el tema será el pacto laboral de Jacob. Jacob fue un patriarca, nieto de Abraham. Todo comienza con Abraham cuando Dios establece pactos. Los pactos Dios los establece con el hombre para ayudar al hombre aquí en la tierra en sus necesidades. El cuerpo humano fue creado con la necesidad de comer. Pero Dios puso en el ser humano la habilidad divina del trabajo. El trabajo es un don que viene de Dios. Y el trabajo tiene como propósito traer la comida, o sea, trabajamos para comer. Es lo que enseñan las Escrituras. Así que debemos acudir al Dios del trabajo, al Dios que puede alimentar la familia, al Dios que puede prosperarnos. Porque donde están los bienes de Dios, las bendiciones de Dios, habrán riquezas. Así que hoy quédense con nosotros, estaremos enseñando conforme a las Escrituras. La Biblia es un manual de enseñanza práctico para la vida humana aquí en la tierra. Así que bienvenidos, hoy hablaremos del pacto laboral de Jacob. Así es, un pacto que realmente de bendición, ¿no? Porque él pactó con Dios, pero realmente Dios lo bendijo extraordinariamente a Jacob. Y Jacob fue un hombre muy rico. Bueno, Dios dice en 3 de Juan que Él nos ama y que desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Así que prospere nuestra alma y vamos a ser súper bendecidos. ¿Cómo hacemos prosperar nuestra alma? Pues con la palabra de Dios, con Jesucristo mismo dentro de nuestros corazones y escudriñando y obedeciendo la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Sí, bueno, hubo una conexión entre lo que fue Jacob y lo que fue Abraham. Abraham, que fue el abuelo, y Jacob fue el nieto. Y bueno, es lo que Dios estará haciendo en este tiempo, la bendición que viene de los abuelos a los nietos. Porque bueno, y se puede también definir, ¿no?, como la unción postrera, ¿no?, que es lo que Dios va a hacer, como está en Joel 2 o Hechos 2, cuando dice que los jóvenes van a ver visiones y los ancianos van a tener sueños. Entonces, bueno, es una mancuerna lo que Dios está haciendo entre los ancianos o adultos mayores y los jóvenes, que bueno, en este caso sería el equivalente a Abraham e Isaac. Y bueno, Abraham y Jacob, y de allí, bueno, viene tanto la definición que marca la Biblia en cuanto al diezmo, sobre todo. Empezó con Abraham, pero se finiquitó con Jacob. Y bueno, se cree que estuvo unos 15 años de vida, el tiempo de vida que vio Jacob de Abraham fueron unos 15 años. De su abuelo. De su abuelo. Entonces yo creo que en 15 años es suficiente, ¿no?, para lo que un abuelo puede hacer sobre un nieto. Porque la primera persona que agradeció a Dios los recursos económicos que él ya tenía fue Abraham, cuando entregó los diezmos a Melquisedec, sí, tipo de Jesucristo. Así es, sí. Sí, por eso Abraham tuvo ese discernimiento, ¿no?, de identificar a Melquisedec como el Señor Jesucristo, y por eso le entregó los diezmos a él. Algo aquí para notar nada más es una diferencia entre Abraham y Jacob, porque bueno, son los dos nombres que más aparecen en la Biblia, el de Abraham y el de Jacob. Y siempre que habla de Jacob, bueno, en la Biblia se va refiriendo a Israel también. Porque Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Sí, así es. Y bueno, lo que cabe aquí notar es que cuando Abraham
Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, ya Dios lo había bendecido. Él ya había amasado una riqueza, ¿no?, considerable. Y bueno, fue más bendecido después de Melquisedec en Jerusalén, fueron todos los eventos. Y el de Jacob fue en Betel. Que bueno, también cabe notar Jerusalén, que bueno, significa la ciudad de paz, y Betel, que significa la casa de Dios. Y son las dos ciudades que más aparecen en el Antiguo Testamento. Primero aparece Jerusalén y en segundo lugar Betel. Pero también quería remarcar de Jacob, porque Jacob cuando él pagó los diezmos, ¿no?, o se comprometió a pagar los diezmos a Dios, él no tenía nada. Y eso fue en Betel. Entonces esa es la diferencia entre Abraham, ¿no? Él sí tenía y Jacob no tenía. Y esto comprueba que bueno, no necesitamos tener dinero para diezmar u ofrendar, ¿no? O sea, con lo poco que uno tenga, es allí donde empieza la bendición. Sí. O sea, lo importante es dar el diezmo de lo que tienes, ¿no? De lo que tienes. Sí, la enseñanza ofrenda. Diezmo y ofrenda de lo que uno tiene. La enseñanza está en el encuentro que tuvo Abraham con Melquisedec, tipo de Jesús. Dice la Biblia que primero fue Melquisedec quien bendijo a Abraham, dándole pan y vino. Sí. Esto es la comida, el alimento. Y se puede relacionar Dios es Dios de la comida. Con Dios la Santa nos da Cena. primero la comida que viene del trabajo, comida, y al último, el diezmo. Sí, y se puede relacionar también con la Santa Cena, ¿no? Pan y vino. El pan y el vino. Sí, bueno, pero y aquí el pan y vino está hablando también de la muerte de Cristo y de la sangre de Cristo. Sí. La resurrección de Jesucristo. Así es, pero aquí la enseñanza está en que Abraham dio el diezmo después de ser bendecido por Jesucristo, por Melquisedec. Primero recibimos la bendición material. Abraham había recibido la bendición de lo material, todos los recursos que él tenía ya después de la victoria que Dios le concedió a Abraham. Entonces Melquisedec, tipo de Jesús, bendijo primero a Abraham, dándole pan y vino. De allí es donde viene el concepto de la alimentación, de la comida, y cuando estamos nosotros los cristianos celebrando la Santa Cena, no es más que comida. Estamos recordando que nuestra comida es Cristo. Sí, Cristo dio su cuerpo a muerte para que nosotros hoy fuésemos libres Cristo, de el pan toda de vida. maldición, El pan de vida es Cristo. de escasez, de ruina, de pobreza. En Jesucristo, dice la Biblia, Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Así que cada vez que participamos de la Santa Cena, hay una gran bendición para el cristiano que conoce las Escrituras. Abraham le entregó el diezmo a Melquisedec después de que Melquisedec había bendecido a Abraham con pan y vino. Entonces, ¿qué es el diezmo? Es la gratitud de un corazón como el corazón de Abraham por la bendición que Dios le dio en cuanto a la victoria, donde obtuvo el recurso, porque los recursos los ha robado el ladrón. El ladrón se llama la serpiente antigua, Satanás, el diablo. Él es el ladrón. Entonces, cuando Dios interviene para que nosotros seamos prosperados, le quita todos los recursos al enemigo y nos los da a nosotros. En gratitud entregamos la 10ª parte de lo que Dios nos da. Este es el diezmo instituido desde los tiempos de Abraham. Por eso la bendición comienza con Abraham. Bendición que tiene que ver con la comida, que tiene que ver con la prosperidad, que tiene que ver con las riquezas, tiene que ver con todas las bendiciones de los cielos abiertos que Dios da al que obedece las instrucciones de la palabra de Dios. Por eso tenemos que leer la Biblia, conocer las instrucciones y obedecer las instrucciones. En la obediencia a las instrucciones de Dios siempre estará nuestra bendición. Las bendiciones de Dios van detrás del que obedece
la palabra de Dios. Va detrás de la persona justa que está creyendo y obedeciendo las instrucciones de Dios. Le persigue. Por eso, exactamente, es lo que dice Deuteronomio. Estas bendiciones te alcanzarán, dice Deuteronomio 28. Nos alcanzan las bendiciones. Nosotros no vamos en pos de lo material. Es lo material que viene detrás de nosotros. Jesucristo enseñó: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es, busquen a Dios, busquen las bendiciones de Dios, busquen que los cielos estén abiertos, busquen la palabra de Dios, busquen primeramente el reino de Dios y hagan justicia. Entonces, lo que necesitamos, comer, vestir, los bienes y riquezas vendrán por añadidura. Son las enseñanzas dichas por Jesucristo desde su inicio de su ministerio. Sí, por eso vamos a enseñar de la importancia del pacto laboral, porque Dios es Dios del trabajo. Y con el trabajo viene salario, y el salario es para comer. Pero si ya Dios nos dio trabajo, salario y comida, entonces, para que el ciclo no se interrumpa, el ciclo de la prosperidad económica en mi familia, que siempre haya trabajo, a pesar de los problemas económicos en la tierra, que Dios esté conmigo, dándome cobertura de protección, dándome trabajo, y que el salario esté allí para que siempre tenga que comer a pesar de la inflación. Nosotros no caminamos de acuerdo a la inflación, caminamos de acuerdo a la palabra que obedecemos. En la obediencia estará la bendición. Por eso hay que leer lo que sucedió con Abraham, Isaac y Jacob. Hoy nos centraremos con Jacob, porque desde allí establece Jacob todo un pacto que tiene que ver con la alimentación de la familia. Sí, nada más quería resaltar lo que hizo Melquisedec con Abraham, que fueron tres cosas, ¿no? Le dio comida, le dio bebida, y lo más importante, le dio palabra, lo bendijo. Lo bendijo. Y de eso nos habla la Biblia, ¿no? Siempre nos habla, cuando habla de ofrendas o diezmos, está la palabra de por medio, está la palabra que es la voz directa de Dios, que nos marca la bendición. Y pues si nosotros obedecemos la palabra, entonces seremos bendecidos, y esas palabras serán para nosotros. Sí, por eso tenemos que ir a la enseñanza desde los padres o patriarcas que están registrados en la Biblia. Y todo comienza con Abraham. Dios bendijo a Abraham, la bendición, Dios la ratificó con Isaac, y después de Isaac a Jacob. Triple bendición. Vamos a leer Salmo 105, versículo 8 al 11. Porque Dios es Dios de pactos, y cuando nosotros aquí en la tierra le fallamos a Dios, cometemos errores, nos equivocamos, podemos pecar. Pero si estamos en el pacto que Dios estableció desde Abraham, hemos creído en Jesucristo, hemos creído en las bendiciones que Dios estableció desde Abraham. Entonces Dios, por el pacto que estableció con Abraham, acude a ayudarnos aquí en la tierra. Por eso no hay justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan. Dios está siempre atento a nuestras necesidades debido al pacto. Los pactos que Dios estableció desde el principio son importantes para nuestra provisión y nuestra protección de un diablo que está al acecho de nuestras familias. Así que todo comienza con el pacto que Dios estableció con Abraham, Isaac y Jacob. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Allí la Biblia habla de 1000 generaciones,
Hoy estamos en el siglo XXI, estamos en la generación del siglo XXI del avance de tanta tecnología, sobre todo en el medio de la comunicación. Hoy estamos en una era moderna. Así que, ¿qué tiene que ver el pacto que Dios hizo con Abraham 2000 años antes de Cristo? Hoy estamos 2000 años después de Cristo, han pasado más de 4000 años del pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Qué tiene que ver ese pacto conmigo si soy cristiano? He allí la importancia de creer en Jesucristo. Solamente en Jesucristo podemos recibir esta bendición. Vayamos a Gálatas capítulo 3, versículo 29. Habla de cualquier persona en la tierra que un día escuchó el Evangelio de Jesucristo, creyó en el Evangelio y aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Toda persona que invocara el nombre del Señor Jesús aquí en la tierra sería salva. Así que hay muchas personas que han invocado a Jesucristo, han creído en Jesucristo, son cristianos, entonces deben conocer. Cada cristiano debe conocer su herencia, porque debemos saber en qué consiste la herencia y cómo puedo yo reclamar mi herencia y tener posesión y de aplicarla en mi tiempo, hoy, en este año que está comenzando. ¿Cómo puedo hacer efectivo mi herencia? A mí no me interesan los comienzos de un año en cuanto a una economía decaída, como están hablando algunos, que la cuesta de enero, que los problemas inflacionarios, que viene una recesión, todo ello son problemas de lo humano, de los problemas que el ser humano ha ocasionado. Pero si nosotros nos vamos hacia Dios, el creador del ser humano, el creador de las naciones, el creador de la economía, el creador de la comida, el creador de todo lo que necesita el ser humano en la tierra, si acudimos a Dios, entonces Dios nos va a ayudar. La ayuda de Dios está al alcance de toda persona que ha creído en Jesucristo. Pero tenemos que obedecer las instrucciones dadas en las Escrituras. Y aquí en Gálatas 3:29 habla de la herencia. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Somos herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que Dios le dio a Abraham. O sea que nosotros heredamos desde Abraham todas las bendiciones que Dios puso en él. Todo esto es enseñanza ya del Nuevo Testamento, son enseñanzas apostólicas. Otro texto, Gálatas 3:7. Todas las bendiciones que Dios le dio a Abraham son ahora nuestras, por medio de Jesucristo. Así es. Vamos a leer a Gálatas 3, 6 y 7, donde habla de Abraham, Abraham el padre de la fe. Por eso la fe comienza a manifestarse desde los tiempos de Abraham. El autor de la fe es Jesucristo. Y recordemos, Melquisedec era Jesucristo, el autor de la fe. Y el padre de la fe, Abraham, le entregó los diezmos a Jesucristo. Así que hay una vinculación por medio de la fe en cuanto a lo material. Dios bendijo, en este caso Melquisedec bendijo en cuanto a la comida, al vino, y Abraham dio los diezmos. Vamos a leer Gálatas 3 del 6 al 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Allí estamos nosotros los mexicanos, los cristianos mexicanos, somos gentiles. Y desde Abraham Dios le dijo: vas a bendecir en ti
la bendición llegará a México, porque México es una nación gentil. Estoy hablando en términos propios de nosotros porque estamos viviendo acá, pero es para todas las naciones. Si tú vives en Estados Unidos, es para ti. Si tú vives en Guatemala, es para ti. En cualquier nación, las naciones gentiles son bendecidas por medio de Abraham. Por eso hay que conocer qué fue lo que sucedió con Abraham, qué fue lo que hizo Abraham. Y la primera persona que dio a Dios en gratitud los diezmos fue Abraham. Por eso el diezmo no es un concepto que tenga que ver con Moisés. Todo esto empezó con Abraham. Es el tiempo de la fe, es el tiempo de la gracia de Dios. Así que esta bendición es para todo cristiano hasta el tiempo de hoy. Y la Biblia nos enseña para nosotros que somos ya creyentes en Cristo, que tenemos mejores promesas que las que tuvo el pueblo de Israel. El nuevo pacto que nosotros hemos establecido en Cristo Jesús es el nuevo pacto en su sangre, está fundamentado sobre mejores promesas. Por eso no hay límite en el poderoso nombre de Jesucristo para obtener lo que el diablo pueda robar a nuestras familias. Debemos por eso molestarnos contra el enemigo y entrar en guerra espiritual, atando al hombre fuerte, reprendiendo sus demonios y reclamando todo lo que Satanás se ha robado. Esto es ejercitar la fe y la autoridad. Ejercer la autoridad en el nombre de Jesús. Es el nuevo pacto en su sangre. La autoridad delegada Todo de cristiano Cristo tiene esta autoridad. Ahora, si una persona no tiene lo que debe tener, es porque posiblemente ha sido negligente en el llamado. Sabiendo hacer las cosas, no las está haciendo. Por eso, este programa es un programa de enseñanza y estamos en un tiempo para poner en práctica toda bendición que Dios ha determinado para nosotros. Todo comenzó entonces con Abraham, se establece en Isaac y viene lo de Jacob. Y se pone en práctica mediante la fe en Jesucristo, la obediencia a su palabra y declarando la palabra. Veamos acerca del trabajo. ¿Qué dice la Biblia con respecto al trabajo? Cuando Dios creó a Adán, lo puso en el huerto del Edén para que trabajara el huerto. O sea que la primera actividad económica que Dios estableció fue la del trabajo en la tierra, es la agricultura. Por eso Jesucristo enseñó muchas parábolas que tienen que ver con la agricultura o el labrar la tierra. El labrador, dijo Jesús, salió a sembrar su semilla. El sembrador salió a sembrar su semilla. Después viene la labranza. Así que todo ello está registrado en la Biblia. Desde Adán, Dios lo puso en la tierra para trabajar la tierra, para labrar y para proteger la comida o el fruto de la tierra. ¿Por qué proteger? Porque ya el diablo estaba en la tierra cuando Dios creó a Adán y a Eva. Sabemos la historia, Adán y Eva pecaron. Por el pecado, el diablo tomó derecho sobre el hombre debido al pecado y vino la pobreza, vino la ruina, vino la maldición sobre la tierra dejó de dar el fruto o el alimento. Para esto vino Jesucristo para cambiar las circunstancias y romper la maldición. Y romper esa maldición que estaba sobre la tierra y cambiar la maldición a la bendición. ¿Cuál fue el producto de la maldición con respecto al trabajo? Veamos lo que Dios dijo a Adán después de pecar. Génesis capítulo 3. Esta es la maldición que hay con respecto al trabajo. Capítulo 3, versículos del 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa,
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Este tipo de trabajo es un trabajo producto de la maldición. Es un trabajo de esfuerzo, de sacrificio. Siempre estaremos tocando puertas, pidiendo favores al hombre, a ver si el hombre se compadece para darnos un trabajo. Habrá problemas en la economía, habrá tiempos de inflación en la economía, habrá ciertos tiempos de recesión, habrá un tiempo donde el dinero no alcanza, los salarios se permanecerán estáticos o empezarán a disminuir, el poder adquisitivo del dinero disminuirá. Todo esto es la economía que el hombre está administrando. Es producto de la maldición del pecado de Adán. O sea, la tierra maldita. está bajo maldición. Así es. Pero Cristo vino a romper esa maldición. Gálatas, Entonces, vamos sí, a Gálatas, donde se rompe la maldición. La Biblia habla del rompimiento de la maldición. Por eso, amigo, amiga, cuando uno no es cristiano, anda esforzándose en todo. Uno cree que debido a los estudios, a la preparación, hoy en día hay muchas personas muy bien preparadas, desempleadas. Tenemos entonces que acudir al Creador de las profesiones, al Creador de la sabiduría, al Creador del trabajo. Y el Creador es Dios. Y Dios mandó a su Hijo Jesucristo al planeta Tierra para alumbrarnos. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Todo empezará a cambiar en una persona aquí en la tierra si cree en Jesucristo, si renuncia a su pecado, si se arrepiente y se convierte a Dios por medio de Jesucristo. Esto es recibir el Evangelio de Jesucristo. Y a partir de allí, la mente empieza a ser renovada y empezamos a ser enseñados en cuanto a las bendiciones que Dios estableció para el trabajo, para la comida, para la economía, y todo comenzó desde Abraham. Empiezo a leer en la Biblia de la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, y llego a Jesucristo, los 4 evangelios, porque si hoy somos cristianos, herederos somos de las promesas que Dios le dio a Abraham. Promesas que tienen que ver con la tierra. El pacto que Dios le dio a Abraham es el pacto de la tierra. Cuando Adán pecó, vino la maldición a la tierra, pero Dios empezaba en Abraham un proceso de la bendición sobre la tierra que se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Vayamos a leer Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. 3. El 13. Porque el 13. Cristo. El 13, sí. A Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí está el rompimiento de la maldición que tiene que ver con el trabajo. Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente vas a trabajar. Te va a producir cardos y espinos. Así, te producirá cardos y espinos. Pero cuando estamos en Cristo, todo cambia. Así es. Todo empieza a ser transformado. Todo empieza a facilitarse. Empieza la bendición. Empieza la gracia y el favor de Dios. La bendición de Dios. Estamos en una necesidad y de pronto como que las puertas se empiezan a abrir. Y donde antes
no conseguíamos trabajo, empiezan las ofertas de trabajo. Y no solamente 1, 2, 3, 4. Y donde había escasez, ahora ya hay suplencia y abundancia. Empezamos a ver los milagros en el hogar. El frijolito y donde había nunca enfermedad, se acaba. hay sanidad. Siempre hay alimento en casa, siempre tenemos para comer. Nos tarda mucho el alimento, la comida, no se agota, la despensa no está se acaba. allí, porque son las promesas que Dios estableció en el pacto con Abraham. Y mayores bendiciones, dice la Escritura, tenemos en Cristo Jesús. Por eso, cuando nosotros nos sentamos a comer, damos gracias a Dios por los alimentos, por el pan nuestro de cada día. Y cada vez que estamos agradecidos, bendiciendo los alimentos, Dios nos sigue multiplicando el alimento. Por eso es importante dar gracias. Dar gracias. Ser agradecidos con Dios. Qué mejor bendición hemos tenido que la de Cristo Jesús. Por eso debemos ser agradecidos. Sí, me estaba acordando de Proverbios 10:22, que bueno, allí dice 10:22 de Proverbios: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No, donde hay abundancia de los bienes de Dios, hay alegría, hay gozo. Cuando es Dios el que está bendiciendo. Sí, aquí lo que nos dice es que es Dios quien da el trabajo, pero Dios nunca te va a dar un trabajo que sea tan laborioso, tan dificultoso, tan arduo, tan difícil, que el trabajo se convierta en una carga, una pesadilla para alguien, porque para eso también vino Jesucristo, ¿no? Él dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Entonces, bueno, esa no es la bendición de Dios. La bendición de Dios, dice, es la que no añade tristeza para con ella. En otras palabras, que tienes un trabajo que tiene un buen horario, flexible, que bueno, está fácil la comunicación en el trabajo, bien pagado, remunerado. No provoca tristeza. Y no provoca tristeza, sino al contrario, estás disfrutando lo que haces. Así es. O sea que uno entra a una experiencia que nunca había vivido. O sea, la tierra por el pecado está bajo maldición, pero ya en Cristo, cuando ya eres cristiano, cuando verdaderamente entregas tu vida al Señor, entonces la tierra es bendición. Trabaja a favor de uno mismo. Sí, se convierte ya en una tierra de bendición. Sí, ciertamente aquí lo que también abarca es que Dios nunca te va a dar un trabajo que te aparte de su presencia. No, claro que no, todo lo contrario. Sí. Dios estableció la creación del hombre para que el hombre caminara dependiendo de Dios, nunca para que el hombre se apartara. Si el trabajo está apartando a una persona de Dios, es una obra del enemigo. El diablo está usando todas estas bendiciones que Dios ha establecido para apartar al hombre, que el hombre entre en una confusión y en un engaño. Es la obra del enemigo. Eso es ya una prosperidad que es ficticia. Sí, por eso tenemos que ir a una iglesia a ser enseñados por la enseñanza de un pastor a través de las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo, porque estamos viviendo todavía en la tierra y el engañador está en la tierra para no caer en engaño. Cuando yo me convertí, me dijeron, es que Satanás te presenta todo en bandejas de plata. O sea, muy favorable, muy hermoso. El diablo siempre tienta con lo mejor de la tierra. Y hay personas que caen en esa tentación. Por eso tenemos que caminar con el Espíritu Santo. Volvemos al tema del trabajo. Tú hablaste de la alegría y del gozo en el trabajo. Vamos a leer Eclesiastés 3:10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer... Alegrarse. ¿Dónde debemos alegrarnos?
Es la voluntad de Dios que estemos alegres aquí en la tierra. Y hacer bien en su vida. ¿En qué aspecto de la vida? La vida del hogar, cuando hay comida. Sí, así ¿Qué dice? es. Dice, y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Que goce el fruto del trabajo, que goces tu salario, que goces todo lo que Dios te da para que puedas vivir tú y toda tu casa. Es de Dios el gozo en el alimento. Luego dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Para que teman los hombres aquí en la tierra. De otra manera, para que todo ser humano entienda que la comida viene de Dios y Dios nos alimenta cada día. La Biblia dice que el sol de Dios sale en una ciudad para buenos y para malos. ¿Y para qué sale el sol en una ciudad? Para que las personas que tienen que ir a trabajar vayan a trabajar por la comida. De otra manera, el sol es una señal de Dios, que hay que levantarse de la cama, hay que ponerse en acción para ir a trabajar por la comida. Todo eso está en el Salmo 104. Vamos a leer lo que está escrito. Salmo 104, versículos 21 al 23. Allí habla en forma comparativa de lo que son los animales de la selva. Ellos no necesitan trabajar, ellos salen a cazar y Dios les pone la casa para que tengan para comer. En cambio, el hombre, el ser humano, sí tiene que trabajar. ¿Y cuál es la señal? El sol. Es lo que dice aquí el Salmo 104, versículos 21 y 23. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Allí está, sale el sol y es el hombre quien sale a su labranza hasta la tarde. Todo el día del sol es para trabajar. De sol a sol es el tiempo señalado para el trabajo. Versículos 27 al 28. Todos ellos esperan en ti. Todo ser vivo, tanto los animales como los seres humanos, esperan en Dios, la comida. Para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Por eso, amigo, amiga, si estamos comenzando un año y no hay empleo, hay que acudir a Dios. En la economía del hombre que se está viviendo actualmente no hay respuestas. Solamente la respuesta la tenemos en el Creador, pero tenemos que creer que hay un Dios que nos ama, un Dios que está dispuesto a ayudarnos siempre y cuando le creamos a Él y vayamos hacia Él. Por eso la comida es fundamental. Dios creó el cuerpo con la necesidad de comer. Generalmente comemos 3 veces al día y la Biblia dice que debemos sentarnos en la mesa para darle gracias por la comida. Y dice la Biblia que por la oración que hacemos es santificada. La comida es santificada. Así que todo ello tiene que ver con la creación misma de Dios. Jeremías, y darle gratitud a Dios. Jeremías 31:12 habla del bien de la comida, del bien de Jehová. Dice Jeremías, es el bien de Dios. ¿Qué es el bien? Es la comida. Y tiene que ver con el pan, el vino, el aceite y el ganado. 4 elementos fundamentales que necesita el cuerpo. Hoy los nutriólogos le llaman macronutrientes. Hay 3 macronutrientes que están señalando los nutriólogos. Número 1, proteínas. Número 2, carbohidratos. Número 3, grasas. ¿Cuáles son estas proteínas, carbohidratos y grasas? Allí lo tienen, amigo,
pan, vino, aceite, ganado. Sí. Allí está registrado lo que el cuerpo necesita, y las vitaminas y minerales vienen sobre todo por medio de las frutas, por medio de las verduras, por medio de vegetales. Por eso la tierra da lo que el hombre necesita para tener fuerzas, para tener vigor, para poder caminar hacia el trabajo en buenas condiciones de salud. Todo esto Dios lo determinó. Así que cuando tenemos ya la comida, la gratitud se llama el diezmo. Por eso Dios dijo que había que establecer el diezmo de manera indefectible. O sea, nadie que ha creído en Dios y en su palabra debe dejar de dar el diezmo, porque el día que deje de dejar el diezmo, se corta el ciclo de la bendición de Dios. Por eso el diezmo nos asegura siempre el trabajo y la comida. Esto no tiene nada que ver con la salvación de vida eterna, tiene que ver con el vivir bien aquí en la tierra. ¿Cómo queremos vivir? ¿En escasez o en abundancia? Uno decide. Yo quiero vivir en la abundancia que solamente Dios me pueda dar. Y Dios dice, cumple con el diezmo. Leamos Deuteronomio 14 del 22 al 23. Y indefectiblemente diezmarás. Indefectiblemente, o sea, no se puede evitar el dar el diezmo. Diezmarás, dice, todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Para que aprendas a temer a Dios. De otra manera, para que aprendas a depender de Dios. No dependemos del trabajo o de la institución o del hombre, ni de los gobiernos, dependemos de Dios. Dios es el creador de lo que existe en la tierra, es el creador de las naciones, el creador de los gobiernos, es el creador de la familia, y Dios ha establecido la economía para bendecir la familia. Solamente tenemos que creer en la palabra de Dios o en lo que está registrado en las Escrituras. Sí. Y aquí es donde aparece Dios con Jacob. Jacob, en los tiempos que vivió Jacob, estaba huyendo de su hermano lo había amenazado de muerte y salió de su casa. En el desierto estaba durmiendo Jacob, solamente estaba el desierto, y una piedra la puso de cabecera, y Dios bajó a tener un encuentro con Jacob. Así como un día Dios tuvo un encuentro con Abraham, aquí tenemos el encuentro de Dios con Jacob. Y esta es la enseñanza reveladora de lo que es el trabajo y lo que debemos hacer cuando hay trabajo. Vamos a leer primeramente Génesis 28 del 12 al 15. Génesis 28 del 12 al 15, porque Dios le reveló a Jacob cómo conectar la tierra con el cielo. Los problemas están en la tierra, los problemas económicos, la escasez, la pobreza, la ruina, las enfermedades están en la tierra, en el cielo no. En el cielo está la solución a los problemas de la tierra. ¿Cómo conecto la tierra con el cielo? Dios le mostró una escalera. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyado en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el
polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volverá y traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su Aquí sueño está y dijo, la promesa de Dios. Dios se revela a Jacob por medio de una escalera Y de un le sueño. da la promesa de bendición. Era la bendición que vendría del cielo a la tierra, pero en la tierra había que comunicarse con el cielo. Y esto es lo que ya Dios trajo como revelación, lo que hoy conocemos como la iglesia, la congregación de la iglesia. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor. Si 2 se ponen de acuerdo en un propósito aquí en la tierra, Dios lo escuchará en el cielo. Es la oración. Por eso Jacob dijo lo siguiente: estas no fueron palabras propias de Jacob, son palabras reveladas, dadas por el Espíritu Santo en el corazón y en la boca de Jacob. Esto fue lo que dijo Jacob. y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Allí está la definición de la iglesia: es la casa de Dios, es la puerta al cielo. Queremos comunicar la tierra con el cielo, es a través de la iglesia cristiana, donde hay una congregación cristiana en una ciudad, y no solamente hay una, hay cientos y a veces miles en grandes ciudades de congregaciones cristianas. Cada fin de semana que nos reunimos todos los que somos cristianos, estamos comunicando los problemas de la tierra con el cielo, y Dios está enviando la solución a través de los ángeles. Por eso en el sueño Dios le puso esta visión de la escalera a Jacob, y Jacob estaba viendo ángeles que subían al cielo. Son los ángeles mensajeros, los ángeles están con nosotros aquí. Es el ángel o los ángeles que están con la iglesia, con el cristiano que ora. Entonces la petición va hacia arriba y regresan los ángeles trayendo la solución o la bendición de Dios. Esta es la bendición que Dios establece desde los tiempos de Jacob en cuanto a la iglesia cristiana. Ya Dios estaba mostrando el futuro de lo que sería la iglesia. La iglesia no es una organización del hombre, no es una institución del gobierno. La iglesia es una institución divina, viene del cielo. Es el cuerpo mismo de Cristo aquí en la tierra para comunicar los problemas de la tierra con el cielo. Problemas de los gobiernos, problemas de las familias, problemas de ciudades y naciones, todo tipo de problemas, problemas económicos, problemas sociales, problemas religiosos, problemas de las temporadas, de los cambios climáticos como estamos viviendo ahora, todo problema. ¿Quién lo comunica al cielo? La iglesia cuando ora. Qué terrible es este lugar, dijo Jacob, no es otra cosa que casa de Dios y puerta que comunica al cielo. Entonces Jacob hizo allí el pacto. El voto. Hizo un voto, un pacto con Dios. ¿Podemos leer el voto? ¿Pueden leer el voto? Sí, bueno, dice El 20. 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Allí está. Vino la declaración después de la visión, cuando Jacob dijo, qué terrible es este lugar, no es más que casa de Dios y puerta del cielo. y puerta del cielo. Entonces hizo un pacto.
un pacto. Un pacto es un compromiso fuerte que hizo Jacob. Él se estaba comprometiendo a darle a Dios lo que Dios ha determinado, el diezmo y la ofrenda. Y aquí está, Dios, para yo darte el diezmo y la ofrenda tengo que tener trabajo. Si tengo trabajo tendré salario, si tengo trabajo y salario tengo dinero, y si tengo dinero tengo para diezmar y ofrendar. Sí, aquí vemos en el caso de Jacob, ¿no? Que él decidió dar los diezmos de todo a partir de tres cosas que él vio, ¿no? Él vio primero los cielos abiertos. Segundo, pues él vio a los ángeles que dicen que subían y bajaban, que sí que hay ángeles en la tierra. Claro, están con la iglesia. Están con la iglesia, están con nosotros. Están subiendo las ofrendas, las oraciones, ¿no? Están subiendo allá al cielo y están regresando con la respuesta. Por eso Jesús, hablando de oración, Mateo 7:7, dijo, pedid y se os dará. Y se os dará. Y lo tercero es que Dios también lo bendijo, ¿no? O sea, Dios habló, ¿no? Con respecto a él y lo bendijo. Entonces, bueno, siempre donde hay uno que esté ofrendando, diezmando, vamos a tener lo mismo que vio Jacob. Las puertas están abiertas, claro, ¿no? Para que entonces baje, ¿no? La presencia de Dios a las casas. Y bueno, aquí resalto de nuevo, y Jacob no tenía nada de dinero. Sí. Simplemente él se comprometió. Iba una ropa encima y punto. En base a lo que él vio, entonces fue lo que él dijo, ¿no? Entonces, a partir de hoy, el diezmo voy a apartar. Si tengo poco, es lo que voy a dar. Y si Dios me bendice más, pues es lo que voy a dar. Pero voy a dar el diezmo de todo, lo que Dios me diga. Ahora sí, lo que Dios me bendiga, yo lo voy a dar. Y bueno, si Dios me da ropa, me da con qué vestirme, me da comida, me da bebida. Me protege de mis enemigos. Y me protege de mis enemigos, me va bien, del mal. Estoy en paz. Entonces, siempre voy a acordarme de él cuando dé los diezmos. Sí, este pacto laboral que hizo Jacob no es más que un pacto financiero. Y el diezmo que habló Jacob no es más que la llave que abre las ventanas del cielo o las puertas del cielo. Es la llave que abre los tesoros de Dios que están en el cielo. Y Dios derrama sus bendiciones. Por eso Jacob es un patriarca, digamos, muy ejemplar para la vida del cristiano. Ahora, hoy lo en más día. Importante es que las personas que nos están viendo que no tienen a Cristo, vengan al Señor. Sí, así para es. que empiece con su bendición. Veamos primero estas imágenes. Es un minuto que podemos ver estas imágenes que hablan de Jacob. Por primera vez en su vida, Jacob se vio solo. Y cuando puso su cabeza en la piedra que usó como almohada, vio que necesitaba depender de Dios, pues la única puerta capaz de revertir esa situación era la puerta del cielo abierta sobre su vida. En aquel momento de dificultad, hizo un voto con Dios, un compromiso, derramando el aceite sobre la piedra que sirvió como altar. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi Padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fue ahí en Betel que Jacob comenzó una nueva historia. Toda bendición está hoy por medio de Jesucristo. La Biblia dice, para nosotros los que hemos creído en Dios, en Jesucristo, solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Son todas las cosas. Todo lo que necesitamos aquí en el planeta Tierra es a través de Jesucristo. Por eso, amigo, amiga, tienes que caminar con Jesucristo si quieres las bendiciones del Padre. Solamente el Padre puede ayudarte.
Hasta aquí nuestro programa, esperando que las bendiciones les hayan alcanzado. Mañana tenemos un programa online, 12 del día. Conéctense con nosotros. Bendiciones. Dios les bendiga y les guarde a todos.